Vamos a seguir analizando otra de las informaciones de esta jornada. El Ministerio de Salud ofició en diciembre pasado a los servicios del país a que los padres tienen derecho a conocer que sus hijos menores de 14 años han recibido la píldora del día después. Esto en respuesta a un pronunciamiento solicitado por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, además del representante de la ONG Comunidad y Justicia, Tomás Enríquez, con quien conversaremos a continuación al respecto. Tomás, gracias por estar con nosotros aquí en CNN. Gracias por la invitación. Tomás, ¿cómo reciben esta resolución de Contraloría al respecto? Estamos contentos, nos parece un buen primer paso y más allá del dictamen de la Contraloría, la decisión que tomó acá el Ministerio de Salud de finalmente acatar el dictamen, dar lugar a la modificación respecto del reglamento en cuestión y además haber oficiado a los distintos establecimientos que son parte del Servicio Nacional de Salud para efectos de que se haga operativo este derecho que tienen los padres y que es en última instancia lo que nosotros estábamos buscando proteger. ¿Por qué es tan relevante a juicio de ustedes aquí? El Ministerio justificaba aquello en el derecho a la privacidad, ¿no?, de los menores de 14 años. No estrictamente. Si bien es cierto, muchos de los oponentes a esta medida en particular han señalado de que acá hay un problema con respecto a la intimidad de los menores de edad. Claro. Lo cierto es que el problema que planteaba el Ministerio de Salud era qué sucedía respecto a aquellas situaciones en las cuales las relaciones sexuales de los menores de edad se tenían con el papá o la mamá en su caso. Cosa que por lo demás el dictamen de la Contraloría respondió correctamente a mi juicio al señalar de que la ley obliga primero a tener que informar al papá o a la mamá, pero en segundo lugar existe la posibilidad de informar a otro adulto responsable que esté a cargo del menor cuando existe la sospecha de que las relaciones sexuales se han realizado con el padre o la madre. Luego entonces ese problema deja de ser problema, a pesar de que considero de que era una objeción válida por parte del Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué pasa con el derecho a privacidad precisamente de los menores que se puedan ver en un problema finalmente y quieren que sus padres no sepan lo que ha sucedido finalmente, no sepan que están teniendo relaciones sexuales, que no sepan con mayor razón que corren el riesgo de estar embarazadas? Claro. Sí, lógico que aquí lo que más se plantea es precisamente esa idea de que existe esta privacidad respecto de los menores de edad. Pero eso es algo que creo que es discutible desde el punto de vista conceptual y además normativamente. En Chile ese derecho a la privacidad no existe desde el momento en que la ley chilena señala de que cuando un menor de 14 años tiene relaciones sexuales, automáticamente eso es calificado como el delito de violación. De tal forma de que ya en ese momento el médico se encuentra en la obligación legal de transmitir esta información al Ministerio Público como una denuncia penal. Y en ese momento además el Ministerio Público también se va a ver ellos mismos en la obligación de tener que transmitir esto al padre o a la madre. Por lo mismo es que normativamente, como te digo, ese derecho a la privacidad no está resguardado al 100%. No es por lo demás un derecho absoluto. La Convención de los Derechos del Niño en esta materia es muy clara en el sentido de señalar de que si bien los menores de edad y todos los niños son sujetos de derecho, lo cual nunca ha sido puesto en cuestión por lo demás, al mismo tiempo sus derechos tienen que estar concordados y conciliados con los derechos respecto de los padres, según además nuestra legislación vigente y según los demás tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. ¿Eso quiere decir que pesa más finalmente el derecho a educar por parte de los padres libremente a sus hijos, más que el derecho a la privacidad de los niños en particular? El problema es que creo que nuestra dialéctica de los derechos hoy día se pone como términos absolutos, en los cuales finalmente tenemos un choque y no hay ninguna posibilidad de conciliar. Al revés, nosotros creemos que tenemos que tratar de buscar algún tipo de conciliación en este caso, entendiendo primero y por sobre todo de que sí, los padres tienen un derecho a la educación de su hijo, tienen un interés además en el hecho de poder saber qué es lo que pasa con su hijo, ellos son los primeros garantes respecto de el bien superior de sus hijos y por lo mismo entonces a nosotros nos parece de que lo que corresponde es que se respete esa posibilidad de que los padres puedan saber. Por lo demás, esto es una medida de sentido común en términos de que hoy día la ley no contempla la posibilidad de que los padres sean los que consientan en la entrega de la anticoncepción de emergencia, sino que simplemente les da el derecho a tener conocimiento posterior respecto de que se hizo entregada el fármaco. Perfecto. Ahora, ustedes tenían algunas dudas respecto a cómo se va a cumplir esto, ¿no? De cómo se va a poner en la práctica finalmente esta
esta conclusión? Nosotros nos encontramos en un proceso de levantamiento de información respecto de cómo ha sido el método de entrega en el pasado. La ley señala que existe este deber legal respecto de proporcionar la información, pero no existe una regulación acerca de cómo se materializa, si acaso se hace por un llamado telefónico, un correo electrónico, presencialmente, ni tampoco existe un registro por el cual se pueda dejar constancia de que efectivamente se ha cumplido con el deber legal. Eso obviamente a nosotros nos preocupa, es el siguiente paso de lo que pretendemos hacer con respecto a esta medida, especialmente porque si el Estado no cumple estaría incurriendo en una falta de servicio y eventualmente eso daría lugar a su responsabilidad patrimonial. ¿Han conversado ustedes con el Ministerio quizás para tener más detalles al respecto? Hemos tenido una relación bastante cordial a pesar de todo. Lógicamente no solamente este ministerio, sino que nunca a la administración del Estado le gusta que le reviertan sus decisiones. Sí, claro. Pero de todas formas ya después del dictamen de la Contraloría esto estaba completamente zanjado, el Ministerio de Salud nos notificó respecto de la adopción de esta medida y no hemos vuelto a conversar con ellos después de esto, pero nos encantaría tener la posibilidad de reunirnos nuevamente para poder afinar además detalles acerca de cómo se va a cumplir con el deber específicamente. Tomás, me gustaría llevar este tema un poco más allá respecto a los intereses y a las preocupaciones que tienen ustedes como ONG. ¿Cuáles son los puntos que a ustedes les preocupan en materia pública, digamos? Bueno, una pregunta muy amplia. Básicamente, la Corporación Comunidad y Justicia es una ONG que se dedica al estudio y promoción de los derechos humanos en Chile. Nosotros tenemos un área de estudios, un área de trabajo judicial y un área de trabajo legislativo, en lo cual nos encargamos de tomar ciertos temas en particular en que tenemos una preocupación respecto de la defensa de la dignidad de la persona humana. Hoy día, obviamente, nosotros nos encontramos a la espera de qué es lo que va a pasar con el Congreso, especialmente con el nuevo Congreso y en relación a muchos de los proyectos de ley que ya se esperan del gobierno de Michelle Bachelet. Lógicamente que miramos con mucha preocupación la posibilidad de que se intente aprobar el aborto en Chile como un derecho humano básico, en ese caso en particular porque no es un derecho humano que esté reconocido en ningún tratado internacional ni en la costumbre internacional. Tenemos también el ojo puesto en muchos proyectos que dicen relación con la protección de los derechos de la infancia, porque nos interesa que salga un proyecto que sea sólido y efectivo en la protección de los derechos del niño, pero también que sea respetuoso de los derechos de los padres, y así también, por ejemplo, con algunos tratados internacionales que probablemente se van a entrar a discutir en un tiempo más y que nosotros tenemos algún interés en ver cómo se promueve. De hecho, nos toca directamente el tema de la nueva ley del lobby. Claro, pero ahí ya definimos, pese a lo amplio de la pregunta, que efectivamente lo era, definimos algunos temas que ya son relevantes. ¿Cómo ven la pista en materia legislativa para los próximos 4 años? ¿Creen que se pone un poco más pesada desde el punto de vista, por ejemplo, de las libertades individuales, de los derechos humanos, en temas valóricos se pone un poco más pesada? Realmente una discusión respecto del contenido de los derechos humanos. En Chile tenemos un discurso que ha sido bastante unilateral en los últimos, yo te diría, 10, 15 años en relación a este tipo de materia, y sin embargo los tratados internacionales a los cuales Chile se encuentra suscrito son bastante claros en algunos temas que a nosotros nos interesan mucho, como por ejemplo respecto del respeto de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, así como también, como te comentaba, los derechos preferentes de los padres a la educación de sus hijos. La prudencia nos dicta de que aquí tenemos que esperar. Obviamente tenemos alguna idea acerca de cuál va a ser la agenda de Michelle Bachelet, especialmente porque ella misma la ha anunciado en el pasado, pero la verdad es que en este momento no hay hechos concretos y por lo mismo tampoco hay nada sobre lo cual podamos opinar y decir, bueno, hay una oposición o estamos a favor o lo que sea. Simplemente, efectivamente, las propuestas legislativas. La prudencia dicta de que esperemos un poco, claro. Tomás, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de estos temas, muy amable. Muchas gracias por la invitación.